¿A ti te gusta leer? ¿Lees en voz alta? Si lo haces, estás adquiriendo todos los beneficios de la lectura. Pero si no lo estás haciendo, aquí te voy a leer un artículo que se llama Why You Should Read This Out Loud. ¿Por qué deberías leer esto en voz alta? Por supuesto que lo tuve que traducir al español porque estaba en inglés. Y si me estás escuchando en el podcast, puedes descargar las transcripts de este podcast en mi website, en mi página de internet. Y pues en la descripción te voy a dejar el link de las transcripts para que lo leas conmigo. Pero si estás viendo este podcast en YouTube, pues tú puedes ver la pantalla y ahí verás todo lo que yo estoy leyendo. Toda la lectura está ahí. Pero antes de empezar, no quiero ser grosera y pues quiero saludarte. ¿Cómo estás? Yo estoy excelente y les traigo esta lectura que trata del poder de leer en voz alta. Así que acompáñame, hay mucho que descubrir y que aprender aquí en este podcast. Si decides leer junto conmigo, aquí yo te voy a ayudar a poderlo entender. Yo te voy a explicar lo que yo pienso o dar mis opiniones con mis propias palabras y pues todo esto te va a ayudar para que tú puedas usar tu oído, mejorar tus habilidades auditivas y desde este momento tú ya puedes estar aprendiendo español. Vamos a ver también algunas palabras de vocabulario que no las voy a decir todas porque son muchas, pero voy a decirte las más importantes conforme vayamos avanzando en el camino. Ahora, ¿qué significa leer en voz alta? Bueno, normalmente cuando leemos, ya sabes qué es leer, ¿verdad? Cuando leemos decimos, bueno, ni siquiera le hacemos nomás. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Pues leyendo, ¿verdad? Es obvio, porque leemos en silencio, leemos en nuestras mentes normalmente, ¿verdad? Solo estamos como, hacemos como un tipo de movimiento a veces, de ruiditos, pero todo está dentro de nuestra mente. Pero leer en voz alta es hacerle así. La maldición gitana. Un gitano le pide prestadas 20 pesetas al muy tacaño don Pablo. ¿Ok? Estoy leyendo en voz alta. Allá mis hijas están golpeando la pared. Pero bueno, a ver si me dejan seguir grabando. Entonces, eso quiere decir leer en voz alta, que nuestra voz se escuche, que otra persona te escuche cuando tú estás leyendo tu libro. Esto significa leer en voz alta. ¿Y qué otras cosas podemos hacer en voz alta? Bueno, pues podemos pensar en voz alta. A veces cuando estamos pensando y decimos, oye, es buena idea, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Uy, de repente te das cuenta que estabas pensando en voz alta, que realmente no lo querías decir, pero se te salió de la boca. Tú pensaste en voz alta. Otra cosa pudiera ser también reírnos en voz alta, ¿verdad? A veces decimos, bueno, eso pareció una, una risa de bruja, pero eso es reírte en voz alta. Hay gente que manda en el texto LOL, LOL, pues que laughing out loud y que pues realmente no se ríen en voz alta, nomás están mandando el texto, ¿ah? Y eso no significa reírte en voz alta, porque si significaría, entonces quiere decir que tú tienes tu teléfono aquí y luego ves el mensaje y de repente, ¡qué chistoso! Y le mandas LOL.
Antes de comenzar a leer, tengo una tarea para ti. Es importante que lo hagas, ¿ok? La tarea es considerar algunas preguntas, ¿ok? Aquí te voy a dejar algunas preguntas para que pienses. Quiero que consideres estas preguntas porque te pondrán en el espacio mental correcto para entender el artículo que vamos a leer. Si quieres, puedes pausar este video para que veas las preguntas, las leas y las contestes. Quiero que las contestes en voz alta, ¿ok? Quiero que respondas a estas preguntas en voz alta para que pues también practiques tu habla, ¿ok? Y poner tus pensamientos en un estado perfecto para esta lectura. Ahora, cuando tú respondes estas preguntas en voz alta, en español, ¿verdad? Quiero que continúes el podcast. Pero déjame, te voy diciendo las preguntas. Cuando lees en español o en tu lengua materna, ¿sueles leer en silencio en tu cabeza o lees en voz alta? ¿Y por qué? ¿En qué situaciones la gente a veces lee en voz alta? ¿La gente lee en voz alta más hoy en día, o lo hacía más en el pasado? ¿Y por qué podría ser esto? ¿Puedes recordar alguna vez que alguien te leyó algo a ti en voz alta? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cómo te hizo sentir? Y cuando eras niño, ¿puedes recordar algún momento en que alguien te leyó una historia en voz alta? ¿Cómo te sientes acerca de esos recuerdos? ¿Qué crees que es mejor para tu español? ¿Leer textos en silencio en tu cabeza? ¿O escuchar a otras personas leer en voz alta? ¿Y por qué? Así que si quieres, podrías pausar este episodio ahora es el momento, y responder a esas preguntas en voz alta. O de lo contrario, pues sigamos con la lectura. ¿Por qué deberías leer esto en voz alta? By Sophie Hardak. Ella es la persona que escribió este artículo. Ella es la que se lleva todo el crédito de este artículo. Sophie Hardak. Y este es el link que lo voy a poner en la descripción del video, y a veces también los pongo en los comentarios para que si ustedes están ahí viendo los comentarios puedan hacer clic y vayan a esta lectura, pero van a saber pues que esta lectura está en inglés y yo la tuve que traducir. Bueno, dice, la mayoría de los adultos se refugian en un mundo personal y tranquilo dentro de sus mentes cuando están leyendo. Pero podríamos estar perdiendo algunos beneficios vitales al hacerlo. Gran parte de la historia registrada muestra que la lectura fue una actividad bastante ruidosa. En tabletas de arcilla escritas en la antigua Irak y Siria hace unos 4.000 años, las palabras comúnmente utilizadas para leer significaban literalmente gritar o escuchar. Estoy enviando un mensaje muy urgente, dice una carta de este periodo. Escucha esta tablilla. Si es apropiado, haz que el rey la escuche. Solo ocasionalmente se mencionaba una técnica diferente: ver una tablilla, es decir, leerla en silencio. Hoy en día, la lectura silenciosa es la norma.
La mayoría de nosotros embotellamos las palabras en nuestras cabezas como si estuviéramos en los confines silenciosos de una biblioteca. Leer en voz alta se reserva en gran medida para cuentos de antes de dormir y actuaciones. Pero un creciente cuerpo de investigación sugiere que podríamos estar perdiendo a leer solo con las voces dentro de nuestras mentes. El antiguo arte de leer en voz alta tiene varios beneficios para los adultos, desde ayudar a mejorar nuestras memorias y comprender textos complejos, hasta fortalecer los lazos emocionales entre las personas. Y lejos de ser una actividad rara o pasada, todavía es sorprendentemente común en la vida moderna. Muchos de nosotros la usamos intuitivamente como una herramienta conveniente para dar sentido a la palabra escrita y simplemente no somos conscientes de ello. Colin MacLeod, un psicólogo de la Universidad de Waterloo en Canadá, ha investigado extensamente el impacto de leer en voz alta en la memoria. Él y sus colaboradores han demostrado que las personas recuerdan consistentemente mejor las palabras y los textos si las leen en voz alta que si las leen en silencio. Este efecto impulsor de la memoria de leer en voz alta es particularmente fuerte en los niños, pero también funciona para las personas mayores. Es beneficioso en todo el rango de edad, dice él. MacLeod ha llamado a este fenómeno el efecto de producción. Significa que producir palabras escritas, es decir, leerlas en voz alta, mejora nuestra memoria de ellas. El efecto de producción se ha replicado en numerosos estudios que abarcan más de una década. En un estudio en Australia, a un grupo de niños de 7 años se les presentó una lista de palabras y se les pidió que leyeran algunas en silencio y otras en voz alta. Después reconocieron correctamente el 87% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 70% de las palabras silenciosas. En otro estudio, adultos de 67 a 88 años realizaron la misma tarea: leer palabras en silencio o en voz alta y luego escribir todas las que pudieran recordar. Pudieron recordar el 27% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 10% de las palabras que habían leído en silencio. Cuando se les preguntó cuáles reconocían, pudieron identificar correctamente el 80% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 60% de las palabras silenciosas. MacLeod y su equipo han descubierto que el efecto puede durar hasta una semana después de la tarea de lectura. Incluso simplemente mover los labios en silencio hace que las palabras sean más memorables, aunque en menor medida. Investigadores en la universidad
Ariel en West Bank, ocupada, descubrieron que el efecto de mejora de la memoria también funciona si los lectores tienen dificultades del habla y no pueden articular completamente las palabras que leen en voz alta. Leer en voz alta también puede hacer que ciertos problemas de memoria sean más evidentes y podría ser útil para detectar tales problemas temprano. MacLeod dice que una razón por la que las personas recuerdan las palabras habladas es que se destacan, son distintivas, porque se hicieron en voz alta. Y esto te proporciona una base adicional para la memoria. En general, somos mejores recordando eventos distintos e inusuales y también eventos que requieren participación activa. Por ejemplo, generar una palabra en respuesta a una pregunta la hace más memorable. Un fenómeno conocido como el efecto de generación. De manera similar, si alguien te da la pista, un bebé pequeño duerme en una cuna, comienza con B y respondes bebé, lo recordarás mejor que si simplemente lo lees, dice MacLeod. Otra forma de hacer que las palabras se queden es representarlas. Por ejemplo, al rebotar una pelota o imaginando que se rebota una pelota mientras dices rebota una pelota. Esto se llama efecto de representación. Ambos efectos están estrechamente relacionados con el efecto de producción. Permiten que nuestra memoria asocie la palabra con un evento distinto y por lo tanto facilitan su recuperación posterior. El efecto de producción es más fuerte si leemos en voz alta nosotros mismos, pero escuchar a otra persona leer puede beneficiar la memoria de otras maneras. En un estudio dirigido por los investigadores de la Universidad de Perugia en Italia, los estudiantes leyeron extractos de novelas a un grupo de personas mayores con demencia durante un total de 60 sesiones. Los oyentes salieron mejor en las pruebas de memoria después de las sesiones que antes, posiblemente porque las historias los hicieron recurrir a sus propios recuerdos e imaginación y los ayudaron a organizar experiencias pasadas en secuencias. Parece que escuchar activamente una historia conduce a un procesamiento de información más intenso y profundo, concluyeron los investigadores. Leer en voz alta también puede hacer que ciertos problemas de memoria sean más evidentes y podría ser útil para detectar tales problemas temprano. En un estudio se descubrió que las personas con enfermedad de Alzheimer en etapa inicial eran más propensas que otras a cometer ciertos errores al leer en voz alta. Hay algunas evidencias de que muchos de nosotros somos intuitivamente conscientes de los beneficios de leer en voz alta y usamos la técnica más de lo que podríamos darnos cuenta. Sam Duncan, una investigadora de alfabetización de adultos en University College London, se me olvidó traducir esto, en la Universidad de London,
llevó a cabo un estudio de 2 años con más de 500 personas en todo Gran Bretaña durante el 2017 al 2019 para descubrir si, cuándo y cómo leen en voz alta. A menudo sus participantes comenzaban diciendo que no leían en voz alta, pero luego se daban cuenta de que en realidad sí lo hacían. La lectura en voz alta de adultos es generalizada, dice ella. No es solo algo que solo hagamos con niños o algo que solo sucedió en el pasado. Algunos dijeron que leían correos electrónicos o mensajes divertidos para entender a otros, no entender, para entretener a otros. Otros leían en voz alta oraciones y bendiciones por razones espirituales. Los escritores y traductores leen sus borradores para escuchar el ritmo y el flujo. Las personas también leen en voz alta para dar sentido a recetas, contratos y textos densamente escritos. Algunos encuentran que les ayuda a desempacar textos complicados, ya sean legales, académicos o instrucciones al estilo IKEA, dice Duncan. Tal vez se trate de alentarse un poco, decirlo y escucharlo. Si la lectura en voz alta parece tales beneficios, ¿por qué los humanos cambiaron alguna vez a la lectura en silencio? Para muchos participantes, la lectura en voz alta les brindaba alegría, consuelo y una sensación de pertenencia. Algunos leían a amigos enfermos o moribundos como una forma de escapar juntos a algún lugar, dice Duncan. Una mujer recordó que su madre leía poemas y le hablaba en Gales. Después de que su madre murió, la mujer comenzó a leer en voz alta poesía galesa para recrear esos momentos compartidos. Una hablante de tamil que vive en Londres dijo que leía textos cristianos en tamil a su esposa. En Shetland, una poeta leía en voz alta poesía en el dialecto local para ella misma y los demás. Había participantes que hablaban de cómo cuando alguien te lee en voz alta, sientes que te da un regalo de su tiempo, de su atención, de su voz, recuerda Duncan. Vemos esto al leer a los niños, esa sensación de cercanía y conexión, pero no creo que hablemos de eso tanto como los adultos. Si la lectura en voz alta ofrece tales beneficios, ¿por qué los humanos cambiaron alguna vez a la lectura en silencio? Una pista puede estar en esas tabletas de arcilla del antiguo cercano oriente, escritas por escribas profesionales en un script llamado cuneiforme. Con el tiempo, los escribas desarrollaron una forma cada vez más rápida y eficiente de escribir ese guión. Este garabateo rápido tiene una ventaja crucial. Según Karen Lane Overman, discúlpenme si no estoy leyendo bien el nombre de la persona, pero dice Karen Lane Overman, una arqueóloga cognitiva de la Universidad de Bergen, Noruega, que estudia cómo la escritura
afectó los cerebros y el comportamiento humano en el pasado. Se mantiene al día con la velocidad del pensamiento mucho mejor, dice ella. Leer en voz alta, en cambio, es relativamente lento, debido al paso adicional de producir un sonido. La capacidad de leer en silencio, aunque se limita a escribas altamente competentes, habría tenido ventajas distintas, especialmente la velocidad, dice Overman. Leer en voz alta es un comportamiento que alenta tu capacidad para leer rápidamente. Quizás los antiguos escribas, al igual que nosotros hoy, disfrutaban de tener dos modos de lectura a su disposición. En su libro sobre la alfabetización antigua, Leyendo y escribiendo en Babilonia, el asiriólogo francés Dominique Charpin cita una carta de un escriba llamado Halalum que insinúa la lectura en silencio apresurada. Aparentemente, Halalum alternaba entre ver, es decir, leer en silencio, y decir y escuchar, que quiere decir leer en voz alta. Dependiendo de la situación, en su carta escribe que abrió un sobre de arcilla. Las tabletas mesopotámicas venían encerradas dentro de una fina capa de arcilla para evitar que ojos indiscretos la leyeran, pensando que contenían una tablilla para el rey. Vi que estaba escrita para alguien más y por lo tanto no hice que el rey la escuchara, escribe Halalum. En un tiempo en que nuestras interacciones con los demás y la avalancha de información que absorbemos son demasiado transitorias, tal vez valga la pena hacer un poco más de tiempo para la lectura en voz alta. Quizás incluso lo intentaste con este artículo y disfrutaste escucharlo en tu propia voz, si tú lo leíste en voz alta. Pero si lo leí yo y lo escuchaste, lo disfrutaste, ¿cómo lo sentiste? Bueno, vamos a regresarnos ahora sí a ver nuestro vocabulario. Y dice, muy interesante, ¿verdad? A mí se me hizo súper interesante para nosotras las personas que estamos queriendo aprender otro idioma. Yo el inglés, mejorar mi inglés, y ustedes su español. Vamos con la primera. Voy a leer todo el párrafo, explicarlo y después vamos a ver ese vocabulario. La mayoría de los adultos se refugian en un mundo personal y tranquilo dentro de sus mentes cuando están leyendo, pero podríamos estar perdiendo algunos beneficios vitales al hacerlo. Esto nos explica y nos dice que la mayoría de nosotros los adultos en la actualidad, nosotros somos adultos, no niños, los adultos en la actualidad, pues recurrimos a leer en voz silenciosa, en voz baja, ¿eh? En nuestras mentes. Y que al hacer esto, pues nos estamos perdiendo muchos beneficios vitales, ¿sí? Ahora, se refugian quiere decir que nosotros nos guardamos, nos sumergimos en nuestra mente. Eso es de que se refugian. Se refugian es ellos se refugian. Nosotros nos refugiamos. Es el verbo refugiar, ¿verdad?
pero estamos hablando de que la mayoría de los adultos se refugian, nosotros nos refugiamos, nos guardamos en un mundo personal y tranquilo. Y también pudiera decir yo privado, ¿verdad? Porque muchas de nosotras personas leemos en privado, pero pudiéramos estar perdiendo muchos beneficios vitales. Vitales quiere decir importantes, de gran importancia. Por ejemplo, nuestros órganos vitales, pues es el corazón, los pulmones y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama órganos vitales, porque sin ellos no pudiéramos vivir. Y aquí en la lectura estamos perdiendo esos beneficios vitales. Vamos a ver qué más dice. Gran parte de la historia registrada muestra que la lectura fue una actividad bastante ruidosa. Gran es una gran parte, algo grande, ¿ok? Algo grande, gran parte de la historia registrada muestra que la lectura fue algo ruidosa. Esto es ruidoso. Eso es ruidoso. Quiere decir que si fue ruidoso, pues lo hacían en voz alta. Ahora dice, en tabletas de arcilla, escritas en la antigua Irak y Siria hace unos 4000 años. Las palabras comúnmente utilizadas para leer significaban literalmente gritar o escuchar. A ver, ¿qué es arcilla? Arcilla eran esas tablillas. Yo tengo aquí un folder. Este no es una tablilla, ¿eh? Esto es de este color eran las tablillas. Eran así duras, de ese color, en donde escribían y se hacía duro cuando se secaban, se hacían duras, ¿verdad? Sí, duras. Eso es una arcilla, era una tablilla de arcilla. Ese material que tú lo haces así, lo puedes hacer de diferente forma y cuando se seca, así se queda. Bueno, en la antigua Irak y Siria, hace 4000 años, las palabras comúnmente utilizadas para leer significaban gritar o escuchar. Aquí te está diciendo que antes el leer era leer en voz alta. Dice, estoy enviando un mensaje muy urgente, dice una carta. Y una carta pues es esto. Mira, yo aquí tengo un sobre en donde adentro hay una carta, ¿verdad? Saco la carta y pues obviamente que en la antigüedad, hace muchos años, hace 4000 años, la carta pues era una tablilla de arcilla. Y dice una carta de este periodo, escucha esta tablilla. Si es apropiado, haz que el rey la escuche. ¿Qué significa apropiado? Bueno, apropiado significa, por ejemplo, yo tengo una hija de 1 año, ¿verdad? Hay videos en YouTube que no son apropiados para mi hija, ¿ok? Por ejemplo, imágenes o videos en donde sale unas personas a lo mejor abrazándose, besándose, a lo mejor peleándose, golpeándose, a lo mejor diciendo groserías, usando malas palabras. Esos tipos de videos no son apropiados para una niña de 1 año, ¿verdad? Son inapropiados. Pero algo apropiado quiere decir, por ejemplo, no sé si conozcan ustedes a Miss Rachel. Miss Rachel es un canal en YouTube en donde ella le habla a los bebés. Bueno, ese canal es apropiado para que mi hija lo vea, ¿sí? Eso significa apropiado. Entonces dice aquí, si es apropiado, haz que el rey la escuche. ¿Y quién es el rey? Pues en aquel entonces era un rey, por ejemplo, el rey de Inglaterra, ¿verdad?
ese puede ser un rey, pero en aquel entonces, en la antigua Irak y Siria, pues era el rey de ellos de hace 4000 años. Solo ocasionalmente se mencionaba una técnica diferente. Quiere decir que casi siempre utilizaban la técnica de leer en voz alta. La técnica diferente era ver una tablilla, es decir, leerla en silencio. ¿Qué significa leer en silencio? Leer en tu mente. Hoy en día la lectura silenciosa es la norma. Quiere decir que la mayoría de nosotros lo único que hacemos es leer en silencio. Es algo muy normal, es lo más común. Eso significa la norma. La mayoría de nosotros embotellamos. Mira, ¿ustedes conocen las botellas de Coca-Cola? Los refrescos de Coca-Cola. Eso significa que ese líquido está embotellado, ¿verdad? Bueno, miren, yo también aquí tengo un vaso y esta agua, si la tapo, pues ya está embotellada. Eso significa, pero simplemente es una frase muy común que nosotros utilizamos para decir que nosotros nos guardamos, nos reservamos, ¿ok? Dice, la mayoría de nosotros embotellamos las palabras en nuestras cabezas, como si estuviéramos en los confines silenciosos de una biblioteca, como si estuviéramos en los lugares más escondidos, más profundos, más secretos. Eso quiere decir los confines, algo que no se ve tan fácilmente. Ahora, leer en voz alta se reserva en gran medida para cuentos antes de dormir. Si tú, bueno, a lo mejor tus hijos ya están grandes, pero cuando ellos estaban chiquitos, posiblemente tú les leías cuentos para dormir y les decías, Ashley, Eric, vengan para acá, vamos a dormirnos. Mami, primero cuéntanos un cuento. Ándale, pues vamos a contarles un cuento. Había una vez una ranita que se llamaba Rosy. Bueno, esto que estás haciendo es leyendo cuentos a tus hijos en voz alta. Y actuaciones. ¿Qué quiere decir actuaciones? Actuaciones es cuando actúas, es el verbo actuar. Por ejemplo, tú estás enfrente de un escenario, hay mucha gente de aquel lado. Tú estás en el escenario, ¿verdad? Porque tú eres el actor o la actriz y cuando estás en tu actuación, tú tienes que leer y dices, el árabe hambriento, perdido en un desierto, un árabe infeliz. Bueno, esto es que yo estoy actuando que estoy leyendo un libro y pues para que el auditorio, para que la gente me escuche, lo tengo que leer en voz alta. Entonces dice que se reservaba, que se usaba en gran medida, pues únicamente para leer cuentos y actuar y actuaciones. Pero dice, un creciente cuerpo de investigación sugiere que podríamos estar perdiendo a leer solo con las voces de nuestras mentes. Un cuerpo de investigación quiere decir un equipo de personas que hace investigaciones, ¿ok? Y estar perdiendo, vamos a suponer, aquí tengo dos equipos, el equipo de los amarillos y el equipo de los negros. Estos juegan fútbol, ¿ok? Y están jugando con la pelota. El equipo de los amarillos, pues, no ha metido ningún gol. Y el equipo de los negros ya metieron 5 goles. Entonces, ¿quiénes están perdiendo? Estos están perdiendo y estos están ganando, ¿sí? Eso significa estar perdiendo. Yo no quiero estar perdiendo. ¿Tú quieres estar perdiendo? No, claro que no. Entonces vamos a seguir leyendo. Al leer solo con las voces dentro de nuestra mente, estamos perdiendo.
El antiguo arte de leer en voz alta tiene varios beneficios para los adultos, desde ayudar a nuestras memorias y comprender textos complejos hasta fortalecer los lazos emocionales entre las personas. ¡Wow! Miren esto. El leer en voz alta ayuda a los adultos. Adultos es alguien como nosotros, personas mayores, no niños, ¿ok? Pero obviamente que también ayuda a los niños. Pero ayuda a mejorar nuestras memorias, a que no se nos olviden tan fácilmente las cosas y comprender textos complejos, textos difíciles de entender. A veces, a mí me ha pasado que cuando estoy leyendo algo en inglés y la palabra se me hace compleja, se me hace difícil, pues yo la leo en voz alta y trato de entenderla. Y eso me ayuda a mí a comprender. Y también nos ayuda a fortalecer los lazos emocionales entre las personas. ¡Wow! ¿Ustedes pueden creer esto? Te ayuda a tres cosas. Te ayuda a mejorar tu memoria, te ayuda a entender ese vocabulario complejo, ese vocabulario difícil y te ayuda también a mantener esos lazos emocionales entre las personas. ¡Qué padre! Ok. Y lejos de ser una actividad rara, o pasada todavía es sorprendentemente común en la vida moderna. Lejos de entender, es una frase muy común cuando hablamos español, ¿ok? No nada más se usa en este sentido del idioma. Vamos a suponer, te voy a dar varios ejemplos de lejos de ser. Vamos a suponer, una persona viene y te dice, no hables con Juanita, porque Juanita es muy chismosa. Pero después tú la conoces y dices, oye, Juanita, lejos de ser una persona chismosa, es una persona muy agradable. Si te fijas cómo lo expliqué, ahora vamos a suponer y te dicen, oye, te voy a traer un plato, pero oye, no te comas ese chile que le pusieron ahí está bien feo y le sabe bien fea la comida. Pero después de que le diste un probado, una probadita a tu plato, dices, oye, lejos de ser picoso y feo, oye, qué delicioso está. Le dio un sabor especial a la comida, ¿sí? Entonces, lejos de ser una actividad rara, el leer en voz alta o una actividad que fue del pasado, todavía es sorprendentemente común en la vida moderna. Ahora en la actualidad todavía seguimos usando esta actividad de leer en voz alta. Y vamos a ver qué más dice. Muchos de nosotros lo usamos intuitivamente como una herramienta conveniente para dar sentido a la palabra escrita y simplemente no somos conscientes de ello. Cuando nosotros hacemos algo intuitivamente, quiere decir que no necesitamos pensarlo, que lo hacemos sin darnos cuenta, no somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando tú manejas, posiblemente tú eres una persona que manejas a tu trabajo o manejas a diferentes lugares, ¿verdad? Mientras estás manejando, tú necesitas estar conscientemente pensando en que le tengo que poner en el acelerador y luego le tengo que frenar y luego hay que guardar mi distancia y luego tengo que ver los espejos y no, muchas veces tú estás escuchando música, escuchando este podcast, a lo mejor estás platicando con alguien por teléfono o estás maquillándote. ¿Tú le pones atención a la manejada? No, lo estás haciendo intuitivamente. No eres consciente de ello, ¿sí? Y también esto dice que
Al hacer nosotros esta actividad intuitivamente de leer en voz alta, lo hacemos muchas veces para darle un sentido a la palabra escrita, que es lo que yo te decía, que cuando a veces yo leo en el inglés y una palabra o una frase no la entiendo, yo la leo en voz alta y ya le doy un sentido. Me ayuda a entenderla. Colin McLeod, un psicólogo de la Universidad de Waterloo en Canadá, ha investigado extensamente el impacto de leer en voz alta en la memoria. Quiere decir que él ha hecho investigaciones. Él y sus colaboradores, otras personas, han demostrado que las personas recuerdan consistentemente mejor las palabras y los textos si las hacen en voz alta que si las hacen en silencio. Bueno, vamos a entender consistentemente. Quiere decir que cuando tú estás leyendo algo, lo haces más seguido, más veces te acuerdas de lo que leíste, que es más constante. Cuando una persona lee en voz alta, vamos a suponer que tenemos un grupo de personas que leen en voz alta y un grupo de personas que no leen en voz alta, que leen en silencio. Consistentemente, las personas que leen en voz alta se acuerdan más de lo que leyeron. Este efecto impulsor, que así le llama él, efecto impulsor de la memoria de leer en voz alta, es particularmente fuerte en los niños, pero también funciona en las personas mayores, como nosotros, personas grandes, personas maduras. Es beneficioso en todo el rango de la edad, dice él. Bueno, entonces aquí explica que no nada más es beneficioso para los niños, también es beneficioso para los adultos, todo el rango de la edad. El rango es este espacio entre el niño y el adulto. Todo esto es un rango de edad. ¿Ok? MacLeod ha llamado a este fenómeno el efecto de producción. Significa producir palabras escritas, es decir, leerlas en voz alta, mejora nuestra memoria de ellas. ¿De qué es ellas? De ellas es relacionado con las palabras escritas, que cuando tú lees en voz alta, y tú produces ese sonido, es mejor para tu memoria porque tú las puedes recordar. Qué padre que podamos con una lectura que nos sentimos involucrados, ¿verdad? En la lectura, podamos aprender nuevo vocabulario en español. Qué padre, ¿no? Y entonces quiere decir que yo te recomiendo que leas más en voz alta, si ya lo haces. Y si no, entonces empiezo a lo hacer, porque a lo mejor ese es una de las herramientas pues que más te puede beneficiar en aprender vocabulario sin tener que ponerse a estudiar la gramática, porque la gramática, ¿a quién le gusta la gramática? A mí no. A mí nunca me ha gustado que el sujeto, que el predicado, que el verbo y que los subjuntivos y que esto y que el otro. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Mejor con una historia. Si tú no lees la historia, entonces pues te invito a que escuches Eco Español porque yo aquí leo muchas historias. Pero bueno, vamos a seguir. El efecto de producción se ha replicado en numerosos estudios que abarcan más de una década. Quiere decir, replicado quiere decir que se ha duplicado, que en varios estudios han obtenido resultados similares. Quiere decir que constantemente han hecho diferentes estudios y han replicado estos resultados. En un estudio en Australia, un grupo de niños de 7 años
se les presentó una lista de palabras, ¿ok? Le dieron a los niños una lista de palabras y se les pidió que leyeran algunas en silencio y otras en voz alta. Se les pidió, quiere decir que se les dijo, se les dio esa orden, se les preguntó, ¿ok? Eso quiere decir, se les preguntó, ok, niños de 7 años, ustedes con esta lista van a leer estas en voz alta y estas en silencio. Después reconocieron estos niños correctamente el 87% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 70% de las palabras silenciosas. Ustedes han de decir, ay, pero Miss Henson, señora Henson, entre el 70 y el 87% es muy pegado, ¿verdad? O sea, es muy cerca ese porcentaje. Sí, pero imagínate nada más. Nosotros los maestros siempre le decimos a nuestros estudiantes, apréndete una palabra al día. Es el 1%. Apréndete con que te aprendas una palabra al día. Imagínate cuánto irás a aprender en un año. ¿Cómo crees que tu español mejoraría si tú te aprendieras 1% al día? Ahora imagínate, 87%. No, hombre, esto es la solución. La solución es leer en voz alta, escucharte. ¡Qué grandioso! Esta herramienta es buenísima. Bueno, vamos a seguir leyendo. En otro estudio, ahora con adultos de 67 a 88 años, realizaron la misma tarea, leer palabras en silencio o en voz alta. Y luego escribir todas las que pudieran recordar. A estas personas adultas les pidieron que las escribieran. Ellos pudieron recordar el 27% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 10% de las palabras que habían leído en silencio. Fíjense nada más, aquí estas personas adultas pudieron recordar 27% y solo el 10% no recordaron, que fueron las palabras que leyeron en silencio. ¡Wow! Es mucho. Cuando se les preguntó cuáles reconocían, pudieron identificar correctamente el 80% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 60% de las palabras silenciosas. Fíjense nada más, hay un 20% de diferencia. 20% es mucho, ¿verdad? MacLeod y su equipo ha descubierto que el efecto puede durar hasta una semana después de la tarea de lectura. Quiere decir que cuando tú leas algo en voz alta, todavía una semana después tú puedes recordar esas palabras. Pero nosotros, porque somos unas personas inteligentes, sabemos que tenemos que repasar esas palabras pues constantemente, ¿verdad? Utilizando frases o haciendo diferente tipo de actividades con ellas. ¿Para qué? Para que no se olviden en una semana. Pero qué padre. Descubrir significa que, por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América. Bueno, eso dicen unos libros. Otros libros dicen otra cosa, que él no fue quien descubrió América. Pero de eso no se trata esta lectura. Pero eso significa descubrir. La palabra descubrir es algo que estaba oculto, que nadie lo conocía y cuando lo ven, lo descubren, ¿sí? Eso significa descubrir. Bueno, ahora dice, incluso simplemente mover los labios en silencio hace que las palabras sean más memorables.
Mover los labios significa cuando estamos leyendo algo, yo les voy a mover los labios, ¿ok? Que yo estoy teniendo movimiento en mi boca. Por ejemplo, ¿se fijan? Yo leí en silencio, pero moví mis labios, ¿ok? Eso hace que las palabras sean más memorables, que te acuerdes más de ellas, aunque en menor medida. Claro que están diciendo aquí que es más efectivo si lees en voz alta. Investigadores en la Universidad Ariel en West Bank, ocupada, descubrió que el efecto de mejora de la memoria también funciona si los lectores tienen dificultades del habla y no pueden articular completamente las palabras que leen en voz alta. Esto quiere decir que las personas que están perdiendo la memoria o que tienen problemas de memoria o tienen problemas para articular quiere decir que decir una palabra. Vamos a suponer, muchas veces yo leo libros en inglés, siempre leo libros en inglés. Entonces, muchas palabras son difíciles para mí de pronunciar. Entonces, mi articulación no es muy buena, ¿verdad? Quiere decir, no puedo articular una palabra. Y te voy a dar un ejemplo muy fácil, muy común. Para mí la palabra girl o, por ejemplo, the world, siento que no la estoy diciendo todavía correctamente. Posiblemente si yo digo, the girls, tú vas a decir, pues sí, sí te entiendo, pero realmente no siento yo que la estoy diciendo adecuada. Mi articulación no es tan buena cuando digo the girls o the world. Todavía siento que nomás no le atino, no le hallo. Necesito practicar más. Entonces, mi articulación, y dice aquí, cuando una persona y su articulación no es muy buena, es muy beneficioso para ella que lea en voz alta. Leer en voz alta también puede hacer que ciertos problemas de memoria sean más evidentes y podría ser útil para detectar tales problemas temprano. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Qué significa más evidentes? Más evidentes quiere decir que se puedan ver más. Por ejemplo, yo subrayé más evidentes. Quiere decir que tú pones más atención a esa palabra porque yo la subrayé. Es más evidente para ti. La puedes ver mejor. Entonces, aquí dice en este párrafo que si tú eres una persona que tiene problemas de memoria, o si estás en ese proceso de tener problemas de memoria, puede ser más evidente, es más claro para los demás ver, es más evidente ver que tú estás teniendo problemas posiblemente de memoria o que vas a tener problemas de memoria en un futuro. Entonces, es detectable, se puede detectar antes de que tengas esos problemas. Y aquí dice, tales problemas. ¿Cuáles problemas? Pues los problemas de memoria. ¿Verdad? Tales significa esos. Tales es esos. ¿Ok? Por ejemplo, y podría ser útil para detectar esos problemas temprano. ¿Cuáles problemas? Pues los problemas de memoria. Magloy dice que una razón por la que las personas recuerdan las palabras habladas es que se destacan, son distintivas, porque se hicieron en voz alta. Y esto te proporciona una base adicional para la memoria. Aquí está explicando por qué las personas que leen en voz alta las pueden recordar. Y dice que las puedes recordar porque se destacan. Quiere decir que las
las dices diferente. Por ejemplo, si tú estás diciendo una palabra en silencio y luego la dices en voz alta, estás involucrando dos sentidos ahí, ¿verdad? Que son el sentido del oído y el sentido del habla. Pero si nada más lo estás haciendo viéndolo, pues es solamente la vista. Ahora, y que son distintivas, que se pueden distinguir mejor. Ahora, y esto te proporciona una base adicional, que es lo que les digo. Entre más sentidos tú utilices cuando estás aprendiendo tu español, entre más sentidos involucres, ¿ok? Mejor va a ser para ti recordar esas frases, recordar ese vocabulario, esas palabras. ¿Por qué? Porque los sentidos, cada uno de los sentidos ha podido grabar en su mente, en la mente, se ha podido grabar en la mente, y cuando tú quieres producirlo, al hablarlo, es más fácil que te recuerdes de ellas. ¿Verdad? ¿De qué son ellas? Que te recuerdes de las palabras. Por eso es muy importante, es totalmente, es absolutamente importante que si no estás leyendo en voz alta, que lo empieces a hacer, ¿ok? Es muy importante. Ahora, en general, somos mejores recordando eventos distintos e inusuales. Eventos son cosas que nos suceden. Cuando nosotros nos sucede, vamos a suponer, tú vas todos los días a trabajar, todos los días vas a trabajar. Y en una semana te preguntaron, ¿qué hiciste la semana pasada? Pues lo mismo de siempre, pues meter datos a la computadora o no sé, no me acuerdo. Pero si en uno de esos eventos, uno de esos días, alguien llevó un pastel y empezaron a aventarse el pastel en la oficina, pues cuando te platiquen, te pregunten al final de la semana cómo te fue en la semana, tú te vas a recordar de ese evento. ¿Por qué? Porque fue distinto y fue inusual. No todos los días te avientas pastel en la cara, ¿verdad? Bueno, y también eventos que requieren una participación activa. Posiblemente tú activamente agarraste el pedazo de pastel y también lo aventaste. Tú participaste activamente en este desorden. ¡Ay, muy mal, muy mal! Por ejemplo, generar una palabra en respuesta a una pregunta la hace más memorable. General quiere decir que tú generes en tu mente, que tú produzcas en tu mente. Por eso es muy importante también cuando estés aprendiendo español, que tengas alguien con quien platicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú generas en tu mente esa respuesta que tú quieres dar a esa pregunta, se va a convertir en algo más memorable para ti y no se te va a olvidar cómo hablarlo, cómo decirlo la siguiente vez que te pregunten algo similar. A este se le llama un fenómeno conocido, o se le llama como el efecto de generación, porque tú estás generando en tu mente esa respuesta. De manera similar, si alguien te da la pista, alguien te dice, un bebé pequeño, estás en un juego y alguien te dice, un bebé pequeño duerme en una cuna, comienza con la letra B y tú respondes, bebé. Lo recordarás mejor, recordarás esa palabra mejor que si simplemente lees en un cuaderno o en un libro, bebé. ¿Sí? Eso dice MacLeod. Otra forma de hacer que las palabras se queden es representarlas. ¿Ok? Por ejemplo, al rebotar una pelota
o imaginando que se rebota una pelota mientras dices, rebota una pelota. Tú estás rebotando la pelota, dice, rebota una pelota, rebota una pelota, rebota una pelota. Esto se llama efecto de representación. Quiere decir que al mismo tiempo que tú estás haciendo la actividad, estás repitiendo el nombre, que eso también es muy bueno. Esta es otra herramienta que él te da para que se quede en tu mente eso que quieres aprender, que en este caso es el español. Okay. Ambos efectos estrechamente relacionados que con el efecto de producción, ¿verdad? Producir las palabras y representarlas permiten que nuestra memoria asocie la palabra con un evento distinto y por lo tanto facilitar su recuperación posterior. ¿Qué es lo que te digo? Que al mismo tiempo que dices la palabra en voz alta o la frase, que esto es muy bueno cuando hacemos el shadowing, ¿verdad? Porque tú ves la palabra, tú me ves la boca de cómo yo estoy diciendo la palabra y al mismo tiempo tú estás repitiendo la palabra. Esto están estrechadamente relacionados y eso te ayuda a ti a que en un futuro tú recuperes o te acuerdes de esa frase. Tanto te acordarás de cómo pronunciarla porque lo practicaste y también te acordarás del significado que significa, que quiere decir esa palabra. Así que es muy importante que ustedes hablen en voz alta y sigan practicando, ¿ok? Su español. Con el shadowing, les digo, es que esta técnica es buenísima. Y aquí en mi canal yo tengo estas dos técnicas. Ahora, también es muy importante el hablar, ¿eh? Y más adelante o en otro video les voy a contar qué hacemos en este canal para que ustedes también practiquen el hablar con otra persona. Bueno, ahora dice, el efecto de producción es más fuerte si lo leemos en voz alta nosotros mismos, ¿ok? Si nosotros mismos nos ponemos a leer una lectura, es más fuerte recordarla de nuevo. Pero escuchar a otra persona leer puede beneficiar la memoria en otras maneras. Por eso escuchar el podcast Eco Español es muy beneficioso también. Aquí nos va a decir por qué. Perdón. En un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Perugia en Italia, los estudiantes leyeron extractos de novelas. Extractos de novelas es, por ejemplo, agarrar un libro y sacar pedazos de esa lectura. Extractos es pedazos pequeños, no toda la lectura, solamente pedazos. Y ellos leyeron extractos de novelas a un grupo de personas mayores con demencia. Estas personas son personas que ya tienen demencia, que se les olvidan las cosas, ¿verdad? Durante un total de 60 sesiones. Fue la investigación de 60 sesiones. Los oyentes, ¿okay? Las personas con demencia, salieron mejor en las pruebas de memoria. Después de las sesiones, aquí dice, después de las sesiones que antes, ¿ok? Posiblemente porque las historias los hicieron recurrir a sus propios recuerdos e imaginación. ¿Okay? Estas personas con demencia les leyeron partes de libros. Ellos pudieron recordar mejor esas historias después de que alguien se las leyó, ¿verdad? A que cuando las leyeron ellos mismos. Y esto dice que esto sucedió porque ellos pudieron ellos pudieron recordar o irse de nuevo a ese pasado en donde
la lectura algo los hizo sentir, porque la lectura te hace sentir, la lectura te hace tener emociones, te hace traer tus propios, a lo mejor tus propios recuerdos de algo, te ayuda a imaginar. Y entonces esto los ayudó a organizar sus experiencias pasadas y poderlas recordar, ¿sí? Entonces, es muy importante también que ustedes escuchen a alguien leer una historia. Por eso es muy bueno bueno, yo lo digo porque este es mi podcast, pero tú puedes encontrar a otros que también te gusten, ¿verdad? No tienes que quedarte aquí conmigo, aunque me gustaría, pero si tú encuentras algo que te ayude a ti, que te guste como esa persona habla, que te guste como esa persona cuenta las historias, es muy bueno que lo escuches, porque el hecho de que te ayuda a recordar, a imaginarte, y eso hace una conexión en tu mente y puedes recordar nuevas palabras y ser mejor para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión con el español. Bueno, vamos a continuar. Parece que escuchar activamente una historia produce un procesamiento de información más intenso y profundo. Más intenso es, por ejemplo, cuando si yo le doy un golpe a una almohada, no lo voy a sentir tan intenso como si le doy un golpe a la pared, ¿verdad? El golpe en la pared es más intenso y más profundo por el hecho de que es más intenso y más profundo, ¿verdad? En tu mente y la información y todo eso que obtuviste con la lectura, puedes producirlo más fácilmente, pues a la hora de querer recordar cómo decir una frase o cómo hablar, ¿ok? Concluyen los investigadores. No lo digo yo, lo dicen ellos. Leer en voz alta también puede hacer que ciertos problemas de memoria sean más evidentes. Ya dijimos que una persona que está en los inicios de tener demencia pueden ser reconocidos más evidentemente y podría ser más útil para detectar los problemas temprano. En un estudio se descubrió que las personas con enfermedad de Alzheimer en la etapa inicial, en el comienzo de la enfermedad, cuando todavía no se ve, ¿verdad? Muy claramente, eran más propensas estas personas con la enfermedad de Alzheimer en la etapa inicial son más propensas a olvidar cosas, obviamente, porque esto se trata la enfermedad de Alzheimer, que se les olvidan las cosas. Entonces, ellas son más propensas en cometer errores cuando leen en voz alta. Así que si tú eres una persona mayor que tú cometes muchos errores cuando lees en voz alta, posiblemente tú estás en tu etapa inicial, y no es para asustarte, pero aquí lo dice la lectura, que en este estudio, ¿verdad? Que son más que las personas que están en su etapa inicial del Alzheimer cometen más errores cuando leen en voz alta. Así que hay que poner atención, es bueno saber esto para poder ir a que nos controlen el Alzheimer más temprano, ¿verdad? Todos vamos a envejecer y tenemos que aceptarlo, pero leyendo en voz alta y escuchando a que alguien te lea puede mejorar muchísimo tu memoria. Vamos a seguir. Hay algunas evidencias de que muchos de nosotros somos intuitivamente conscientes de los beneficios de leer en voz alta
y usamos la técnica más de lo que podríamos darnos cuenta. Ya hablamos que intuitivamente es cuando hacemos algo que no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, es evidente. Aquí Sam Duncan, una investigadora de alfabetización de adultos en la Universidad de College London, llevó a cabo un estudio de 2 años con más de 500 personas en todo Gran Bretaña entre el 2017 hasta el 2019 y decía, para descubrir si, cuándo y cómo leemos en voz alta. ¿Cuándo y cómo? Vamos a ver qué descubrió. Dice que a menudo quiere decir muy seguido, ¿ok? Muy seguido, sus participantes comenzaban diciendo que no leían en voz alta. A menudo quiere decir que muy seguido, muy continuamente, muchos de sus estudiantes decían, no, yo no leo en voz alta. Pero después se daban cuenta, quiere decir, realizaban, descubrían que en realidad sí lo hacían, sí leían en voz alta. La lectura en voz alta de adultos es generalizada, dice ella. No es algo que lo hagamos con niños no es algo que solo lo hacemos con los niños o algo que sucedió en el pasado. Generalizada es que se produce, que nosotros lo producimos, ¿ok? Algunos dijeron que leían correos electrónicos o mensajes divertidos para entretener a otros. Quiere decir que lo leemos en voz alta. Otros leían en voz alta oraciones. Yo que soy católica, pues yo leo mis oraciones son mis rezos, ¿verdad? Que yo hago, por ejemplo, cuando leo el Padre Nuestro, bueno, eso ya me lo sé de memoria, pero otras oraciones que quiero leer las leo en voz alta. Y bendiciones, pues es lo mismo, ¿ok? Bendiciones y oraciones más o menos es lo mismo. Por razones espirituales, también las hacemos en voz alta. Entonces aquí, ¿quién no lee correos en voz alta? Todos leemos los correos en voz alta. No todos, pero algunos sí los podemos leer en voz alta. Mensajes divertidos para alguien, para entretenerlos, también lo hacemos. Cuando rezamos, también lo hacemos. Los escritores y traductores leen sus borradores. Cuando ellos escriben, ¿verdad? No cuando es lo original, ya cuando ya tienen su libro producido, pues ya no necesitan leerlo, ¿verdad? Porque ya lo leyeron, eso sucio que hicieron primero, eso es un borrador. Ese borrador también lo leen en voz alta para escuchar el ritmo y el flujo de cómo va su libro. Muy interesante. Las personas también leen en voz alta para darle sentido a las recetas. Si estás haciendo una receta mexicana, contratos. Híjole, qué tan importantes son los contratos. Si vas a rentar una casa o si vas a pedir un préstamo, ¿verdad? Y textos densamente escritos. Quiere decir que son textos difíciles, complejos. ¿Ok? Entonces, hay muchas maneras que nosotros no nos damos cuenta, pero que en realidad sí leemos en voz alta. Y estas son las maneras. Correos electrónicos, mensajes divertidos a otras personas, cuando rezamos, los escritores y traductores cuando escriben sus borradores, las personas cuando ven recetas, cuando leen contratos y textos muy difíciles. Algunos encuentran que les ayuda a desempacar textos complicados. Desempacar es una
frase no es literalmente tú desempacas nada, porque no estás abriendo una caja, pero es una frase que quiere decir que tú le quitas lo difícil a la situación para poderla entender, ¿sí? Este, es simplemente una frase común que se dice cuando algo estaba difícil y la leíste en voz alta y ahora ya la entendiste, ¿sí? Tú lo desempacas textos difíciles, complicados, ya sean legales, como les digo con los contratos, académicos, cosas de la escuela, o instrucciones como las de IKEA, que son bien difíciles a veces de entender. Bueno, tal vez se trata de alentarse un poco. Cuando algo está difícil, nos alentamos, lo decimos en voz alta y luego lo escuchamos. Y eso nos ayuda a entender la situación, entender los textos complicados. Si la lectura en voz alta ofrece tales beneficios, ¿por qué los humanos cambiaron alguna vez a la lectura en silencio? ¿Por qué? En la pregunta que nosotros te hacíamos al inicio, ¿verdad? Para muchos participantes, la lectura en voz alta les brinda alegría, consuelo. Ay, si estás triste, pues te da consuelo, te hace sentir mejor y una sensación de pertenencia. Algunos leían a amigos enfermos o moribundos, personas que ya están a punto de morir, como una forma de escapar junto a algún lugar, juntos a algún lugar, dice Duncan. Una mujer recordó que su madre leía poemas y le hablaba en galés. Este es otro idioma, ¿verdad? Después de que su madre murió, la mujer comenzó a leer en voz alta poesía galesa para recrear, para recordar esos momentos compartidos con su mamá. Qué importante de verdad es leer en voz alta, hasta para los demás. Qué importante. Qué bueno que yo tengo este canal. Un hablante de tamil que vive en Londres dijo que leía textos cristianos en tamil a su familia. En Shetland, una poeta leía en voz alta poesía en el dialecto local para ella misma y para los demás. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando a veces voy a la biblioteca y veo una persona leyendo un libro, todos los niños en inglés, ¿verdad? Todos están poniendo mucha atención a la historia, no solo los niños, también los adultos. ¿Qué tan importante es leer en voz alta? Había habitantes que hablaban de cómo cuando alguien te lee en voz alta, sienten que te dan un regalo de su tiempo, de su atención, de su voz. Yo te doy este regalo para ti. Yo te doy toda mi atención en este YouTube y en este podcast y te doy toda mi voz. Toma. Yo quiero que tú la uses y yo quiero que tú la utilices para tu beneficio. Úsala de verdad. Recuerda Duncan. Veamos esto al leer a los niños, esa sensación de cercanía y conexión. Pero no creo que hablemos de eso tanto como los adultos. No hablamos muy seguido qué tan importante es de verdad esa cercanía al usar la voz y leer en voz alta. Pero yo sí me siento muy conectada con ustedes. Espero que ustedes también se sientan conectados conmigo. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast y nos vemos en el próximo. Hasta luego.